Mateo capítulo 19. La semana pasada abarcamos casi todo el capítulo y hoy vamos a iniciar a partir del versículo número 16. Dale, vamos a hacer una oración para comenzar. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias, Dios, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de estar juntos, Dios. Quiero rogarte por todos los que estamos aquí, Dios, por todos estos conflictos, situaciones, Señor, retos que has puesto delante de nosotros. Quiero rogarte en especial por aquellos que han puesto peticiones delante de ti esta semana, Señor. Te ruego que, si así es tu propósito, Señor, el día de hoy puedas darles respuesta, consolación, dirección, Señor, acerca de todo esto, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Jesús. Amén. Capítulo 19. Vamos a empezar en el versículo 16. Ahora, solo para que podamos tener como la idea completa. Cuando hablamos de una parábola tiene como propósito presentar una verdad, normalmente una verdad moral a través de una ilustración o de un ejemplo. En este caso, lo que hacía Jesús trataba de presentar una realidad espiritual a través de un ejemplo o una historia. Pero cuando Jesús llegaba a una parábola, antes de esa parábola, o más bien el propósito de esa parábola era establecer un principio espiritual o bíblico. Pero antes de esa parábola siempre sucedía un conflicto. Entonces tenemos el conflicto o la situación. Jesús se explica una parábola y se establece un principio. Del versículo 16 al versículo 30 del capítulo 19 es el conflicto, es el evento del joven rico. En el capítulo 20, del versículo 1 al versículo 16 es la parábola, y después del versículo 17 en adelante se reafirma el principio bíblico. Entonces, para que podamos tener esa orden de ideas cuando estamos hablando o a lo largo de este tiempo. Ahora, me gustaría también que pudieran no perder de vista que el tema realmente de esta primera porción no es la riqueza del joven rico el asunto, porque tiene que ver con la parábola que está hablando acerca de las recompensas, ¿sale? Entonces vamos a iniciar. ¿Alguien me ayudaría a leer? Bueno, no, yo voy a leer. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Si puedes subrayar esta palabra. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, este joven rico, vamos a ver qué onda con este joven rico. Recuerden, aquí nos dice que era joven. En los otros evangelios nos dice que era, aparte de joven y de ser rico, era un gobernante. Este es el único evangelio que nos dice que era joven. Entonces, para poder ser gobernante, pues tenía uno que ser parte del Sanedrín, ¿no? Entonces, era un hombre que había no solamente, según lo vemos aquí, guardado la ley, sino era un gobernante, es decir, que había dedicado su vida al estudio de la ley, por una parte. Para llegar tenía que ser o saduceo o fariseo, entonces era maestro, estudiante de la ley, era una persona que económicamente le había ido bien, que según la concepción de ese tiempo y la moderna, la bendición o la prosperidad económica tenía que ver con bendición divina, aunque no necesariamente tiene que ser eso.
De hecho, hay ciertos lugares que se enseña que lo que Dios busca es que tengas dinero, lo cual es una mentira, pero bueno, eso creían. Entonces era un joven, vamos a poner una palomita, era gobernante, había llegado como a la, pues arriba de la cadena de liderazgo en la comunidad, rico, había llegado hasta arriba de la cadena económica, era joven y había guardado la ley. Entonces, religiosamente había llegado hasta arriba, económicamente había llegado hasta arriba y en el liderazgo había llegado hasta arriba. Lo había logrado todo este joven. Pero aquí quiero que podamos notar una palabra que se repite en dos ocasiones. Dice, vino uno, le dijo, maestro, ¿qué bien haré? Y más abajo dice, ¿qué más me falta? Es la misma palabra cuando nosotros lo leemos en griego, es la misma palabra. Y la palabra es, ¿qué me hace falta? Entonces, tenía todo, había llegado muy alto, pero aún así, algo dentro de él lo hacía sentir un vacío. Había llegado al tope del liderazgo, del dinero y de la religiosidad, pero aún así percibía que tenía un vacío. Y sabía que a pesar de tener esto, no había ganado la vida eterna. Él sabía que no se había ganado la vida eterna. Y eso es algo importante que tenemos que ver aquí. Ahora, otra cosa es que a diferencia de otros eventos, los fariseos se acercaban a Jesús para tentarle. Aquí no dice esto. Él no se había acercado a Jesús para tentarle. Verdaderamente y sinceramente quería saber cómo podía hacerle. Entonces era un hombre que estaba en búsqueda de Dios, había logrado todo eso, pero se sentía vacío. Y sabía que todo su esfuerzo humano no le había hecho lograr nada. Él decía, algo me falta. Por favor, no perdamos esto de vista. Ahora empieza la conversación con Jesús y le dice, maestro, bueno, y entonces Jesucristo quiere guiar esta... ¿Quieres decir tú que...? Le dice, recuerda que solo hay un bueno, es Dios. Y si tú me estás diciendo bueno, ¿quieres decir que reconoces que yo soy el Mesías o algo así? Eso era lo que Jesús le estaba preguntando. Después le dice, si lo que tú estás buscando es por tus propias fuerzas, por tus propios medios, ganar la vida, lo que tienes que hacer es guardar la ley. Y él dice, he guardado todos tus mandamientos, los primeros 5 que tienen que ver con la relación humana. Jesús no discute que los haya guardado, esto es como impresionante de parte del joven, ¿no? Pero después le dice, ok, si quieres ser perfecto, versículo 21, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Alguien puede leer por favor el 25 y 26? Trayendo el tema de la salvación, Jesús, y los discípulos estando asombrados, dicen, bueno, Él ha logrado todo. Es rico, tiene liderazgo, es un buen religioso, y nos dices que una persona así no puede ganar la salvación. Entonces, ¿qué podemos esperar los demás? Y si tú en algún área te has sentido así en esta semana, que, bueno, ¿cómo voy a hacer para superar esto? Les decía a los hermanos del Oriente, vamos a simplificar el pensamiento. No puedes. Simple, no puedes. Y Jesús les baja todas las expectativas, no pueden. Se acabó la cuestión. Es imposible para el hombre ganar algo con Dios. Pero continúa. Dice, pero para Dios todo es posible. Vamos a volver a leer el versículo 23 y 24. ¿Lo puede leer alguien? Espero que podamos ver hacia dónde va esta conversación. No tiene que ver con la riqueza, y a pesar de que inicialmente la pregunta del joven rico era acerca de la salvación, el principio que Jesús quiere establecer y el ejemplo que se va a dar a partir del capítulo 20 no tiene que ver con la salvación. Noten esto. El joven rico dice, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Y presenta sus obras. Jesús descarta las obras como una forma para ganar la vida eterna. Eso ya lo tenemos muy bien establecido. Sabemos que la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús y es por su gracia. Eso lo sabemos. Ahora, ellos preguntan, si Él no puede ganar, ¿quién puede ganar? Entonces Jesús les dice, para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Y ahí se queda como el asunto como tranquilo. La salvación
es por poner nuestra fe en Cristo Jesús a través de su gracia, el sacrificio que hizo. Ahora, lo siguiente que aquí tenemos que notar es la pregunta de Pedro. Bueno, nosotros dejamos y empieza a hacer una lista de lo que le dejaron. Y él dice, Jesús, ¿y qué nos vas a dar? O sea, ¿qué nos vas a dar a cambio de lo que nosotros dejamos? No sé si les parece una pregunta como rara, que si estamos hablando de la salvación y de repente me sales con ¿qué te voy a dar? Yo creo o estoy convencido que ellos entendieron el ejemplo anterior del camello. Existen dos como posibles y las dos son tan reales como una otra, ¿no? Que cuando Jesús habla acerca del rico, que es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos, es totalmente literal. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. O la otra es que en Jerusalén estaban estas puertas, pero que a cierta hora de la tarde se cerraban las puertas, y cuando se cerraban las puertas pues no podía pasar gente y el comercio se detenía. Pero quedaba una pequeña puerta, la puerta de la aguja, que era una puerta que únicamente necesitaba un solo hombre para abrirla y para cerrarla, y después de esa hora las personas podían seguir entrando por ahí, pero de una en una, y los que traían cargamentos y todo eso pues no podían entrar. Entonces las personas que estaban preocupadas por sus animales y no los querían dejar adentro, tenían que hacer que los camellos se hincaran, tenían que quitarles toda la carga y tenían que pasar por esa puerta hincados para poder entrar. En otras palabras, lo que estaba describiendo es que si un animal impuro quería entrar a la ciudad del rey, necesitaba estar de rodillas y despojarse de toda su carga. Esto es lo que está diciendo, que si nosotros, escucha más feo, animales impuros, queremos entrar a la ciudad del rey, es a través de la puerta, que es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, de rodillas y despojarnos del pecado que nos asedia. Y podemos entrar. Ahora, ellos entendieron que se refería a despojarse de algo. Y entonces empieza esta conversación. Dice Pedro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces relaciona el ejemplo de despojarse del camello con lo que le pidió al rico, despójate, ven y sígueme. Ahora aquí hay dos errores que podemos tener al interpretar esta escritura. Uno, pensar que el despojarse, como le dijo al rico, aplica para todos. No aplica para todos. El deja todo lo que tienes, véndelo y sígueme, no aplica para todos. Pero el segundo error es pensar que no aplica para nadie. Porque hay algunos que Dios sí les va a pedir, deja todo lo que tienes, ven y sígueme. El ven y sígueme es para todos. Lo diferente aquí es, ¿qué es lo que Él nos está pidiendo? Lo que es una garantía es que te tienes que despojar. El caso de las riquezas no es para todos, pero hay que despojar de algo. Ahora ellos entendieron esto y empieza esta demanda. Bueno, nosotros dejamos todo para seguirte. Piensa en esto, hermano. ¿Quiénes eran los que mantenían el hogar en ese tiempo? ¿Quién? Y por ejemplo, en el caso de Pedro muy específico, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Mandé? Seguía a Jesús. ¿Cuál era la profesión de Pedro? ¿Y ahora quién pescaba? Nadie. ¿Y su esposa qué hacía? No sabemos. Digo, era una situación complicada esta, porque no sabemos qué hacía su esposa. Y era una demanda legítima, porque él estaba diciendo, mira, mi esposa está padeciendo por todos ellos, ¿sale? Entonces, ¿alguien puede ayudarme a leer nuevamente el versículo 27? No sé si en esta semana o en algún momento tú has tenido esta conversación con Dios y a lo mejor puedes decir, no, yo jamás, pero yo no creo tanto. Dios, te he seguido, oro, leo la Biblia, te he pedido por esto, ¿y cuándo vas a hacer lo que me has dicho? No sé si has entrado en esta conversación con Dios de, bueno, pues ya llevo bastantes meses seguidos orando, ¿y cuándo voy a ver lo que el intercambio de yo te doy, tú me das? No me vayas a quedar mal, Dios. Y si has estado con eso, a lo mejor puedes identificarte con Pedro y deberías de escuchar muy bien la respuesta. Le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido,
También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y hasta ahí Pedro dijo, bueno, entonces ya estamos hablando de algo más palpable, ¿no? Aunque no era algo palpable porque Cristo fue como muy explícito en lo que dijo, en la regeneración, en la vida eterna. Ahora ellos, por lo que va a pasar a continuación, seguían sin entender. Entonces, la recompensa de la cual está hablando es en la vida eterna. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Sí, todos. No es de da 100 pesos y Dios te regresa a 300. No es nada así. Aunque en la vida presente nosotros podemos ver algo como similar que Dios sí hace. Digo, espero que así suceda, ¿no? Pero yo tengo la seguridad que si mi casa se quemara en Navidad, porque dejamos el pavo adentro, algunos nos recibirían en su casa. Quiero creerlo, ¿no? Ya se quedaron muy callados, hermanos. Entonces, en ese sentido, tengo más de una casa. En este periodo que no tuvimos carro por 3 meses, nunca nos faltó carro. Y en ese sentido, tengo más de un carro. Porque cuando venimos y somos insertados en la familia de Dios, tenemos muchas personas que están con nosotros. Y en ese sentido tenemos más madres, más padres, más hijos, más hermanos, más hermanas. Y vemos que esto que Jesús le estaba diciendo a Pedro, en ese sentido es en esta vida cumplido. Ahora, versículo 30, ¿lo puede leer alguien, por favor? Y le dice Pedro, pero no te adelantes. Nota que la forma en la que funciona esto es, te lo voy a explicar, Pedro. Y le empieza la parábola. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros un denario al día, y tenemos que subrayarse esta palabra, convenido, o sea, hubo un arreglo, una exposición de cuánto le iban a pagar y ellos lo aceptaron, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Antes de proseguir, me gustaría aclarar, estamos hablando no de salvación, estamos hablando de obras, ¿sale? Estamos hablando de salvación, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de obras. Y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ya faltaba 1 hora para acabar la jornada. Y le dijeron, ¿por qué nadie os ha contratado? Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis, si puedes subrayar esto, lo que sea justo. No les promete una tarifa en especial o un sueldo en especial, simplemente les dice, les voy a dar pues lo que sea justo por el tiempo que hayan dado, ¿no? A los primeros sí hubo un como contrato de cuánto iban a quedar. Llega la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y conocemos la historia, empezó por los postreros o los últimos, los que trabajaban 1 hora, y les pagó el día completo, como si lo hubieran trabajado todo. Y los otros pensaron, si a ellos les pagó el día completo, si trabajan 1 hora, pues a nosotros nos va a dar más. Aunque estaban por hecho que había quedado un sueldo o un salario en específico. Y lo que pasó es que se enojaron, ¿no? Y al recibirlo, versículo 11, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y los que darán a muerte.
y le entregarán a los gentiles para que escarnezcan, lo azoten y lo crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces, estos dos hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, comían con Jesús, dormían con Jesús, andaban de un lugar para otro, pues ahí andaban, o sea, tomaban de la misma botella, o sea, vivían todo el tiempo juntos, ¿no? O sea, se veían, las chocaban y todo eso. Pero misteriosamente, de repente, los ve que vienen postrados delante de él. Es como cuando tus hijos vienen y te dicen, hacen el tonito de papi. O sea, ¿sabes qué? O sea, nunca me hablas así y ahora, o sea, ¿qué me vas a pedir? Se acercan y no solamente viene Zebedeo Jacobo y Juan, sino viene la mamá. Entonces, estos dos pescadores rudos vienen con su mami y quieren hacer uso de la familiaridad o de la relación familiar que tenía esta mujer, que por otro evangelio sabemos que era Salomé, y le dice, Jesús, como le dice, hijito, casi, ¿no? Oye, ves que pues, somos cuates, ¿no? Somos familia. Entonces quería... Y entonces empieza la manipulación. Entonces usan a su mamá, esa relación familiar que había, para poder presionar a Jesús. Pero no solamente eso, sino usan la adoración como un medio de chantaje para obtener de Jesús lo que ellos estaban esperando. No te pierdas aquí, esto es importante. Después de toda la descripción de los últimos serán los postreros, después de la parábola, después de que Jesús dijo, me voy a morir, estas dos personas que eran sus discípulos, uno que era el discípulo amado, pensó que era un buen momento para buscar como una buena posición. Y entonces lanzan la solicitud a Jesús y Jesús les pregunta, ¿en serio saben lo que están pidiendo? Y todos ellos dicen, sí sabemos lo que estamos pidiendo. Su madre, unos cuantos días después, pudo entender a lo que se refería Jesús. Porque recuerdas, los evangelios dicen que cuando fue la crucifixión de Jesús, estaba María, su madre, y estaba Salomé. Y entonces ella, viendo a Jesús crucificado, vio que era estar uno a la derecha y era estar el otro a la izquierda. Y entendió qué es lo que estaba pidiendo. Ahora ellos no entendían, pero Jesús les dice, sí lo van a pasar, solamente que en este momento no están preparados. Y hermanos, toda esta semana estuvimos hablando casi exactamente de lo mismo. Una vez volvemos a hablar de lo mismo. Y les decía el miércoles, esto no fue ni siquiera preparado porque son 3 estudios diferentes. Y todos han ido a la misma dirección. Dios quiere hablarnos de algo. Ahora, están ahí pidiendo liderazgo, pidiendo ser o estar sobre los demás. Y Jesús les dice, no saben qué están pidiendo. Después lo iban a entender y iban a pasar por ahí, pero en ese momento no estaban preparados. La madre entendió después que no se trataba de ganar algo, sino se trataba de perder algo. Y de eso se trata el servicio y el liderazgo. Se trata de perder, no de ganar. Y Jesús les dice, a la verdad, de la copa que yo beba, van a beber, van a perder, van a sacrificar también, solamente que en este momento no están listos. Ahora, quiero que puedas como ver la imagen completa. Está este joven rico que en verdad quería algo con Dios, quería seguirle. Y Jesús le dice, qué bueno que deseas eso, tienes que perder. En su caso muy específico, era esto que le estaba estorbando, porque él decía que había cumplido la ley completamente. Y pone los primeros mandamientos que tienen que ver en la relación al prójimo, pero después le saca los otros mandamientos que tienen que ver con su relación hacia Dios. Y quebranta los 2 principales. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque no fue capaz de dejar todo y dárselo a los pobres. Y segundo, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y no pudo despojarse de esto con tal de venir a Cristo.
Y estaba la invitación como a los otros discípulos. Ven y sígueme. Pero tienes que entender que si quieres hacer esto, no es ganar algo, es perderlo todo. Y el día de hoy, hermanos, me gustaría que pudiéramos ver esto, que se trata de perder, no se trata de ganar. Y están estos dos ahí y después todos se enojan. ¿Por qué se enojaron? Porque pensaban dentro de sí, ¿por qué no se nos ocurrió primero a nosotros? Yo también quiero ser el mayor. Pero ninguno de ellos entendía que el ser el mayor representaba perder más. Y entonces cuando nosotros vamos a la parábola que Jesús representa, vemos que está un grupo de personas que todos sirvieron, pero a la percepción de algunos, unos sirvieron más que otros. Jesús no fue injusto porque les dio a todos, solamente que en su misericordia aquellos que pudiéramos pensar que trabajaron menos, en proporción les dio más, aunque en verdad les dio igual. Y esto es lo que nosotros tenemos que pensar, porque aquí de lo que estamos hablando son de recompensas. Estamos hablando de qué va a suceder con lo que nosotros hagamos por Cristo. Primera consideración. Segunda de Corintios, capítulo 5, nos dice o nos describe una verdad. Todos los que somos salvos, si tú eres salvo, vamos a presentarnos delante del tribunal de Cristo. Y vamos a ser llamados a cuentas, ya no para salvación o eso es aparte, sino ¿qué hiciste con lo que yo te di? La salvación es por fe en Cristo Jesús y es un acto de gracia. Pero las recompensas de las cuales habla Jesucristo y habla Pablo constantemente son por obras. No te pierdas. La salvación es por fe y es por gracia. Esa la tenemos ganada. No nos costó a nosotros, a Él sí. Pero estas recompensas son por obras. ¿Pero por qué? Recuerda la parábola de los talentos. Ahora, en sí, ni siquiera tiene que ver tanto con la recompensa, sino con una responsabilidad. Cuando consideramos la parábola de los talentos, le da talentos a cada uno, y a cada uno que le da talentos, cuando llega el momento que le exige cuentas. Entonces tú tienes que saber, yo tengo que recordar que vamos a llegar a su presencia y no va a ser una opción pasar por ahí o no. Vas a pasar por ahí y vas a ser llamado a cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Ahora, también tienes que entender que esto no tiene ni siquiera que ver con edades, ni con cargos, ni con responsabilidades. Porque Jesús no va a decir a los de 13, ay no, pues como tenías 3, estás chiquito. Tú no, a todos los va a llamar a cuentas. ¿Qué vas a hacer con lo que yo te di? O más bien, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y entonces llegará ese momento en el que Dios te pregunte, ¿qué hiciste con tu esposa? Con tu esposo, con tus hijos. Y aquí no podemos sacar el asunto de, es que si veas estos chamacos, ¿cómo me sacan de aquí? No puedes sacar eso. O sea, no va a haber opción para ese tipo de, ¿por qué lo sabe todo? No podremos sacar nuestros traumas, es que a mí no me enseñaron, no podemos sacar eso. Nos va a preguntar qué hiciste con el dinero que te di, qué hiciste con la casa que te di, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Ahora, uniendo las parábolas, en proporción a los que les dio Dios 100 pesos, y que de esos 100 pesos los usaron para producir 120, en contraste con los que les dio 5, pero de esos 5 hicieron 80, Dios va a dar ese tipo de galardones. Y entonces va a cumplirse eso, que los últimos van a ser los primeros, porque a estos que pareciera que les dio poco, van a ser grandemente galardonados. O sea, en serio, esto tiene que quedarnos claro. La salvación es por fe, es por gracia. Pero estos premios o estas recompensas son por obras. Y tú puedes decir, bueno, es que yo no estoy tan interesado. Puede ser. Pero deja a un lado el premio. Es una responsabilidad. Aquí no nos podemos mover, es una responsabilidad. Dios va a demandar cuentas de lo que nos ha dado. A todos. O sea, tienes que saberlo.
Y entonces, aquí tenemos que ver que lo que Jesús estaba hablando con este joven rico y con sus discípulos es que ellos tenían una perspectiva material del servicio, una perspectiva material de los premios, de la recompensa. Y Jesús dice, es que no tiene que ver con esta tierra, tiene que ver con la vida eterna. Y si tú estás buscando o estás utilizando lo que yo te di simplemente para gratificación instantánea, estás cerrando el blanco. No tiene que ver con esta tierra. Y si tú recibes tu aguinaldo y ahora en vez de comprarte unas papas dices, me compro 5 para que vean que soy pudiente, estás perdiendo de vista las cosas. No se trata de este mundo, se trata de lo que seremos llamados a cuentas. Ahora, Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Dios pone delante de nosotros oportunidades, pero Él quiere que entendamos, y está esta pregunta, ¿en serio sabes lo que estás pidiendo? ¿En serio entiendes? Porque tiene que ver con sacrificio, hermanos. Tiene que ver con entrega. Y muchos, por ejemplo, podemos ser muy como ligeros al decir, no, pues Dios, yo quiero hacer lo que, no sé, el hermano hace. Pero tienes que entender que para hacer lo que el hermano hace, tienes que sacrificar lo que el hermano ha sacrificado. Tienes que pagar el costo por ese tipo de vida. Porque de otra forma, Jesús podría decir, te voy a engañar diciendo que vas a recibir recompensa. O sea, no se trata de mandar más. Se trata de servir más. Y es ahí donde está la recompensa. Por otra parte, quiero que podamos considerar lo siguiente. A veces estamos acostumbrados a los ministerios o al servicio visible. Pero eso no es de lo que está hablando aquí. Lo que Jesús le dijo al joven rico es, ven y sígueme. No ven y manda. O no ven y se expuesto a los demás. Y la recompensa no está en la visibilidad, sino está en la entrega. Y creo que muchos, cuando lleguemos a su presencia, nos vamos a sorprender de personas que nosotros pensaríamos que tendrían una mayor recompensa porque sus ministerios o su servicio era visible, cuando en realidad lo que Dios está observando es todo lo que hay detrás. Y no es por que sea mi esposa, pero yo con ella estaba hablando. O sea, yo tengo la oportunidad de dar 7 estudios a la semana porque ella se fleta con los niños toda la semana. Y Dios no se va a olvidar de esa recompensa. O sea, lo que yo puedo hacer como pastor es gracias a mi esposa. Es gracias a hermanos que oran. O sea, hay hermanas que yo sé que oran, hermanos que oran por mí. Y creo que hay una gran recompensa en eso, más que las 2, 3 palabras que yo puedo articular. Y eso es lo que Dios está viendo. Entonces, con esto quiero llegar a otro punto, hermano. No se trata del activismo, se trata de la entrega a Dios. Porque muchos pueden decir, sí, servir es estar en la iglesia todo el día. Falso. No necesariamente. Y muchos piensan que porque hacen, porque ven, no es eso. Si tú te tomas la tarea de orar por tus hermanos, te tomas la tarea de hablarle a los hermanos, estás sirviendo a Dios, sirviendo a tus hermanos. No se trata de lo visible, se trata de la entrega a Dios, se trata de el costo que hay que pagar. Entonces, ¿me ayuda alguien a leer versículo 24 al 26? No sé si alguna vez habías considerado esto. Cuando vemos la parábola, se enojaron los que recibieron igual. Es que los hiciste igual que nosotros, y nosotros trabajamos todo el día. Pero los que trabajaban todo el día, a pesar de que trabajaban todo el día, pudieron disfrutar las ventajas de estar trabajando con un buen amo durante todo su día. Y tuvieron la seguridad de un empleo, sabían que se les iba a pagar. Y por otra parte, los otros experimentaron el abandono casi todo el día. La zozobra de, ¿y qué voy a llevar a mi casa?
Hoy no encontré trabajo, nadie me ha contratado. Y por la gracia del Señor, del dueño, a ambos se les pagó lo mismo. A los que habían sufrido todo el día con la zozobra y a los que habían sufrido todo el día trabajando. Ambos te habían tenido o vivido condiciones diferentes. Y ellos estaban enojados aquí, los discípulos. ¿Por qué pediste eso? Y podemos a veces ver eso entre hermanos. Es que, ¿por qué pareciera que a él o ella les contestas las oraciones y a mí no? ¿Por qué pareciera que él o ella disfrutan de esto y yo no? Pero tenemos que entender que si estamos trabajando para el mismo Señor, sea que las de él, las de ella, las de ellos, las mías, sea cual sean las oraciones que sean contestadas, está haciendo su voluntad. Y entonces, Dios no es injusto. Está contestando o está haciendo lo que Él había determinado. Sea por la boca tuya, por la boca de Él, por el servicio de Él, por el servicio de ella. Dios lo está haciendo. Pero cuando mostramos esto es que no hemos entendido que no se trata de lo que podamos ganar, sino de lo que podemos perder. Entonces, más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande en el reino entre vosotros será vuestro servidor. Será el que más pierda, el que más sirva. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, les seguiría una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Entonces estaban en Jericó y esta ciudad era conocida porque tenía cierto tipo de plantas que en la época se relacionaba o se pensaba que tenía ciertas propiedades curativas. Entre esas propiedades curativas era que ayudaba a tener una mejor visión. Por eso Jericó tenía muchos ciegos, porque iban a ese lugar para buscar esas plantas. Eso quiere decir que estos ciegos estaban buscando ser sanados, ya de por sí, al estar ahí. Entonces llega Jericó, Jesús, ellos lo escuchan y dicen o usan este nombre que era un nombre mesiánico. Y empezaron a hablar y decir: ten misericordia de nosotros. No sé si tú te has sentido de esta forma, que de lo más profundo de tu corazón estás como casi gritando: Señor, ayúdame. Y parecía que los demás casi como: ya cállate, no seas chillón, deja escuchar a Dios, ¿no? Pero tú estás con ese clamor, ese deseo de que Dios te escuche, ese deseo de ser salvado, de ser rescatado. Y ese era el clamor que tenía estos hombres, ¿no? Y los otros: ay, ¿qué vas a ver un ciego de esto? No digas nada, ¿no? Pero utilizan el nombre del Mesías. De alguna forma lo estaban reconociendo como Mesías. Y Jesús se voltea a ver a estos hombres y les dice: ¿qué quieres que haga por ustedes? Les decía hace rato, y sé que hay médicos aquí, no es contra todos los médicos, pero a veces pasa que llegas al doctor, ¿no? Con casi el ojo saliendo, y te preguntan: ¿y qué puedo hacer por usted el día de hoy, no? Dices: traigo el ojo de la sangre escurriendo y todo eso, ¿no? Y pudiera parecer algo así con Jesús, o sea, los ve ciegos y les dice: ¿y qué puedo hacer por ustedes el día de hoy? Lo cual pudiera parecer bastante obvio, pero me gustaría el día de hoy sugerirles una razón por la cual Dios lo hizo, Jesús lo hizo. Dice la palabra que la fe viene ¿por qué? Y estos hombres tenían fe. No veían, y dice la palabra: bienaventurados los que sin ver creyeron. Ellos no veían y habían creído en Jesús. Ellos no habían visto los milagros, pero habían creído en Jesús. Y ellos tenían la certeza de que Él podía sanarlos, sin haberlo visto, sin haberlo con sus ojos comprobado, pero fueron llenos de fe. Y en ese sentido, ellos ya habían recibido misericordia, porque ya habían creído. Entonces se acercan y Jesús les dice: ¿y qué puedo hacer por ustedes? ¿Ustedes ya creyeron en mí?
A diferencia del joven rico que también le trajo esta cuestión. ¿Por qué me dices bueno? ¿Estás reconociendo algo? Y la conversación ya no siguió ahí. Pero ellos sí habían reconocido que él era el Mesías, lo estaban llamando el Mesías. Y la reflexión iba en este entorno. Oye, tu ceguera, este conflicto que tú tienes, fue lo que te trajo a mí. ¿Por qué quieres que te lo quite? Piensa si es lo más adecuado que te quite esto. Porque posiblemente, si no fuera por la ceguera, no te hubieras acercado a mí. Y si te quito la ceguera, ¿tendrás la misma fe? Con Pablo tuvo esta misma misericordia y le dijo, Pablo, me has pedido por esta enfermedad. Tú sabes que puedo sanar, pero con esta enfermedad te tengo de una manera humilde y constantemente dependiendo de mí. ¿No crees, Pablo, que es lo mejor? Que te baste mi gracia. Y posiblemente, si alguno de ustedes el día de hoy o esta semana ha estado pidiendo por algo en específico un problema, me gustaría que pudieras pensar que posiblemente Dios hoy también te está diciendo, ¿y qué quieres que haga con este problema? ¿Será lo más adecuado que lo quite de ti? ¿O posiblemente de esa forma te tengo dependiendo de mí y acercándote a mí? Posiblemente de otra forma estarías lejos. Ahora, no estoy hablando de un pecado, les decía hace rato a los hermanos, porque algunos pueden decir, no, es que yo me drogo y pues a lo mejor Dios me quiere drogadicto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una dependencia constante en Dios. De eso es de lo que estoy hablando. Y dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos, aunque los espirituales ya habían sido abiertos anteriormente. Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y esta palabra y le siguieron. Lo que el hombre rico no pudo hacer, lo que el gobernante no pudo hacer y lo que los discípulos estaban haciendo, pero en cierta forma por conveniencia en ese momento. Estos simplemente le siguieron. Y hermano, vuelvo a repetir, el asunto de hoy no es la salvación, porque esa la hemos ganado por gracia. El asunto de hoy es lo que Dios nos ha dado y entender que vamos a ser llamados y que nos va a preguntar y nos va a hacer cuentas de lo que hicimos con lo que nos dio. Y tenemos que entender que para poder transitar en ese camino de ser buenos administradores tenemos que andar como vemos en Juan, como Él anduvo. Y eso implica un sacrificio. Entender que esto que nos ha dado no es para nosotros, sino es para Él y en favor de todos los demás. Y que habrá ciertas cuestiones o conflictos que necesitan quedarse para que nosotros podamos ser partícipes de ese galardón. Porque de otra forma, y si eres sincero, si Dios quitara ese aguijón, posiblemente no estarías aquí. Porque incluso la palabra dice que la fe ni siquiera es de nosotros. La fe es de Él. Y regresamos, y con esto terminamos a lo que él decía. Para ustedes es imposible. Y si hoy te estás preguntando cómo puedo hacer para aplicar esta palabra, para ti es imposible, pero Dios puede transformar tu vida. Dios puede y ha puesto en nosotros la decisión, el dominio propio necesario para hacer lo que es correcto, y dar buenas cuentas. Y recuerda, en Apocalipsis vemos que los ancianos, las coronas que les habían sido dadas, las regresaron y las aventaron a sus pies como alabanza. Entonces realmente el punto ni siquiera fue nunca el premio, sino el dar buenas cuentas. Y hermano, haz una memoria y posiblemente no estás dando buenas cuentas, pero puedes. Hay tiempo de enmendar las cosas. Vamos a orar. Los animo a que se puedan poner de pie. Y si el día de hoy Dios te ha confrontado acerca de esto, si de alguna forma te ha, pues no sé, hecho recordar que algo no está bien, te animo que puedas ponerlo delante del día de hoy de Dios y que le pidas fuerza para poder caminar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo que pudimos pasar estudiando tu palabra. Padre, queremos suplicarte, tú que conoces nuestras acciones, Señor, perdónanos si hemos sido egoístas y nos hemos enfocado tanto en nuestros sentimientos,
en nuestras emociones, en nuestros deseos, que incluso lo que hemos hecho por los demás ha sido para satisfacer a nosotros, Señor. Perdónanos si hemos intentado utilizar la adoración como una forma de manipulación. Perdónanos si hemos utilizado tu nombre, esa familiaridad que tenemos contigo, para poder obtener algo de ti nada más, sin interesarnos por ti, por tus planes, por tus propósitos, Dios. Te rogamos que nos ayudes a dar el paso y sacrificar nuestras vidas, Señor. Sacrificar nuestras vidas por los demás, poner a un lado nuestros intereses y poder servirte con integridad, Dios. De manera que aquel día cuando seamos llamados a tu presencia, podamos dar buenas cuentas. Padre, sabemos que por tu amor, por tu misericordia, hemos sido hechos aceptos en ti. Y que por una gracia que no entendemos completamente, es que nos has rescatado. Ayúdanos a corresponder. Ayúdanos a mostrar amor, obedeciendo tus mandamientos, ejercitándonos en la piedad, Señor. Padre, que esto que hablábamos en la semana de este conjunto de actos que demuestran que te tenemos y que necesitan ser visibles en nuestros hermanos, en nuestra familia primeramente, puedan ser visibles, Señor. Padre, ayuda a cada uno de los que estamos aquí a entender que seríamos hipócritas y mentirosos si decimos ganar al mundo, pero hemos perdido a nuestra familia. Si perdemos de vista que lo que nuestra familia necesita no es únicamente lo físico, sino te necesitan a ti. Ayúdanos a caminar como a ti te agrada, Padre. Queremos adorarte, Señor, y bendecirte, Padre, y rogarte que hagas algo en nosotros, Señor. Te bendecimos. Amén.